Muy buenas noches, bienvenidos amigos televidentes, qué placer volvernos a reencontrar esta noche. Esto se llama 8 en punto, señores. Soy Sergio Méndez, su anfitrión, bienvenidos. Hoy estaremos conversando, haciendo un balance sobre el tema de seguridad en nuestro país. Hay diferentes manifestaciones de la población salvadoreña en una encuesta realizada donde no tienen mucha confianza con la corporación policial. Hablaremos también, señores, de las decisiones que se han tomado y que se han viralizado en las redes sociales, donde diferentes unidades especializadas dentro de la Policía Nacional Civil no van más. El FIRS, por ejemplo, para recuperación de territorio. Y muchos preguntan, ¿hace cuánto lo recuperaron? Para estar desarticulando estas unidades donde se tiene un impuesto focalizado para seguridad. De pronto, el director el día de ayer de la Corporación Policial, Howard Cotto, ha negado que exista, luego de varias críticas, una nueva tregua entre las pandillas, homicidios contra miembros de la policía, entre otros temas. Le planteo la pregunta esta noche que hemos planteado para que usted sea parte activa en la entrevista 8 en punto. Dice así: según su opinión, ¿qué tanto cree que el impuesto a la telefonía se está utilizando para seguridad y no para otros fines? Un 11% dice que mucho, 19 poco, 23 nada, 47 para otros fines, 147 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Señores, Astor Escalante, ex fiscal general de la República, está con nosotros esta noche. Con él estaremos conversando sobre estos tópicos. También nos acompaña Luis Contreras, experto, señores, en seguridad. Conversaremos precisamente sobre este recuento que anteriormente trasladaba hacia todos ustedes para que usted nos acompañe. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. El primer segmento de la entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a Luis Contreras, experto en seguridad. Luis, un placer tenerlo en casa. Igual, Sergio. Gracias, con gusto le damos la bienvenida al licenciado Astor Escalante, entre otros cargos, ex fiscal general de la República. Astor, un placer tenerlo en casa. Gracias por acompañarnos. Sergio. Igualmente, un placer. Gracias. Iniciamos presentándoles el tradicional collage. Más adelante lo vamos a compartir con todos ustedes porque tenemos mucho que conversar esta noche. Desde ya les adelanto que en minutos recibiremos el llamado para incorporarnos a la cadena nacional que el señor presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, estaría llamando, y por supuesto nos vamos a encadenar como Canal 33, 8 en punto, a ese llamado para conocer el mensaje del señor presidente de El Salvador, el jefe de Estado. Luis, arranco con usted rápidamente. Hay críticas sobre decisiones que no los conocimos abiertamente en una conferencia de prensa, sino que fue reactivo, sí, luego que en las redes sociales se viralizara un memorándum y el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, no lo negó, donde se daba paso a decisiones, por ejemplo, que la FIRS, que fue creada precisamente para la recuperación de territorio, ya no va más. Se ha especulado sobre una nueva tregua, semánticamente hablando, y hay homicidios día a día de miembros de la corporación policial y familiares de esto. Su opinión, por favor. Sí, Sergio, yo creo que tal vez la falta de comunicación ha sido clave en este aspecto de que se ha tergiversado toda esta información. Para nadie es un secreto que las redes sociales hoy en día realmente son una fuente de información que corren rápidamente, pues, y tal vez al no haber dado una conferencia de prensa, como tú bien lo mencionas, tal vez hizo falta realmente el director de la policía hacer ese tipo de evento para dar a conocer realmente por qué se estaba haciendo esto, pues, porque básicamente ahora se tiende a malinterpretar todo esto, que hay una tregua, que aquí, que allá, realmente
tal vez no se puede asegurar que exista tal cosa, pues más bien diría yo que obviamente se filtró el documento, personas que tal vez están descontentos en su trabajo, qué sé yo, o con la labor que está haciendo la policía, lo filtraron y obviamente muchas personas han comenzado a atacar al director de esta forma. Sin embargo, como tú lo dices, para nadie es un secreto los asesinatos que se han dado, pues del viernes al domingo se tuvo 11 ataques realmente a policías y yo creo que es alarmante y en otros programas lo hemos abordado ampliamente de cómo las maras y pandillas se han fortalecido mucho en armamento, pues, y eso para nadie es un secreto. AK-47, M16, granadas artesanales, y eso les ha permitido adquirir un poderío territorial grande. Yo creo que la labor que hacían la FIRP, para mí, a mi forma de ver, fue un error tal vez haberlas desarticulado. Yo creo que al contrario se tuvo que haber fortalecido un poco más y a la vez, Sergio, y yo creo que Astor puede secundarme en esto, buscar unas medidas y estrategias que protejan a los policías también, porque si realmente se está atacando frontalmente a estas estructuras criminales, pero a la vez estamos dejando desprotegidos a las familias y a los mismos policías, porque realmente no es una profesión común y corriente, pues es una profesión en la cual estas personas arriesgan su vida y la de sus familiares. Para nadie es un secreto, hoy tuvimos la muerte de un sargento de la PNC y todo apunta a que son pandilleros. Yo creo que el gobierno debería trabajar también en una especie de política para proteger a estas personas. ¿Por qué? Porque básicamente todo el tiempo se ha convivido con pandilleros en viviendas cercanas. Lamentablemente, hoy en día, debido al poder, ya sea político, económico, que tienen estas estructuras criminales, han logrado tener el valor, el ímpetu para estar atacando. Y como sucedió una vez y vieron que no pasa nada, lo siguen haciendo. Yo creo que por ahí va el asunto, en el aspecto de que la policía debería de crear estrategias que puedan proteger mejor a los policías. Astor Escalante, le traslado la misma pregunta, por favor. Bueno, yo pienso que la Policía Nacional Civil permanentemente tiene que estar revisando sus planes. No deja de generar en la población, digamos, algún descontento cuando de repente hay unidades especializadas que se están dedicando a lo que se menciona, el tema de recuperación de territorios, y de repente que venga un anuncio de esa naturaleza puede generar un descontento, pero habría que ver, habría que también esperar cuál es la planificación, cuál es la proyección que tiene la policía. Yo recuerdo que en diferentes gobiernos se han hecho modificaciones que de repente algunos planes los trastocan, los cambian para atender otras necesidades más emergentes. Y he estado también pendiente, he estado observando que algunos sitios, algunos lugares, digamos, se le ha cambiado el rostro a esos lugares. Ha llegado la prevención, a veces no se menciona, no se dice el comité o digamos, la Comisión Nacional de Seguridad que está funcionando en el país, ha seleccionado diferentes municipios. Y en varios de esos municipios ya la gente que vive en esos lugares, en esos sitios específicos, da, digamos, una expresión de mejoría, o sea, se manifiesta diciendo que las cosas han mejorado. Tenemos en el país, y yo siempre me gusta repetirlo, que tenemos zonas donde el crimen realmente no es que sea exactamente nulo, pero que, digamos, la tranquilidad que se vive en esos lugares es muy, muy bonito. Bueno, de hecho yo he visto y me agrada ver un anuncio que tiene Canal 33, por cierto, donde se van allá a la Ruta de las Flores y se ve un presentador de entrevistas tocando, ¿verdad? Es la necesidad, unos instrumentos, y se ve, es decir, sí, pues, pero te refleja, digamos, parte de una promoción turística de sitios que son bastante seguros en el país. En cualquier parte del mundo tenés sitios que son tranquilos, que son seguros, y tenés sitios que son peligrosísimos. Las autoridades, la policía, la Fuerza Armada, tienen que continuar combatiendo la criminalidad, se encuentren donde se encuentren. Se encuentren en territorios ocupados, que le llame, se encuentren en colonias, en barrios, en colonias pobres, en colonias de clase media, en colonias del Salvador del mundo hacia arriba, donde quiera que se encuentren,
esas, digamos, los delincuentes tienen que combatirlos la policía, la Fuerza Armada, y ciertamente estoy de acuerdo con Luis cuando se dice hay que buscar proteger al elemento policial y al soldado, pero digamos, habría que buscar como los mecanismos adecuados para esto. Yo, te soy sincero, no se me ocurren mayores, digamos, medidas de protección, sino también el propio quehacer policial. Y si el Estado pudiera fomentar políticas públicas donde se posibilitara que los soldados, que los policías vivieran en condiciones distintas y que tuvieran la capacidad de movilidad incluso de sus colonias donde viven, enhorabuena. Es decir, eso podría eventualmente ayudar. Ok, caballeros, vamos a hacer la primera pausa. Al regresar voy a presentarle a palabras del director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, su valoración sobre esto que acabamos de analizar como primer punto y por supuesto abordado por las cámaras de Canal 33 Teleprensa en una nota. Pausa en 8 en punto, volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador. Un privilegio que usted siga en sintonía, por supuesto, disfrutando 8 en punto. Tengo muy buenos comentarios. Cuando llega la gripe, llega. Mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip, jarabe sobres solubles AM/PM. Toma Virogrip para gripes y tos monstruosa. Aquí vamos de nuevo, ya lo había adelantado. La nota de Teleprensa que a continuación les vamos a presentar prácticamente nos sirve de punto de partida en este segundo segmento de la entrevista 8 en punto, porque bajo el cuestionamiento al señor director Howard Cotto de que estábamos en presencia de una nueva modalidad de una tregua entre las pandillas, pero adicionalmente también cuestionamientos por haber desarticulado una unidad tan especial dentro de la corporación policial. A continuación se la presentamos. El titular de la PNC confirmó la veracidad del documento que se filtró por redes sociales. El memorándum es verdadero, yo lo firmé. La FIR no existen desde hace varios meses atrás. No podían seguir, administrativamente hablando, en vigencia planes desarrollados por unidades que ya no existen. Reconoció que ha finalizado el plan de orden de operaciones de la Fuerza de Intervención para Recuperación del Territorio en los municipios de San Pedro Perulapán, Olocuilta, Santiago Texacuangos y Santo Tomás. Orden que generó críticas por parte de varios sectores, que consideran que el retiro de la FIRT dejará que las pandillas se apoderen nuevamente de los territorios. La presencia territorial en los lugares de los cuales habla ese plan está fortalecido con las secciones tácticas operativas, pero ya no conducidas desde San Salvador, sino a través de las unidades territoriales de cada departamento. Señaló que esta decisión no significa que se ha frenado el combate contra las pandillas, solamente concluyó una estrategia que será sustituida por otra. Y un criterio básico es que todo plan entra en vigencia, pero también tiene una fecha de finalización. Negó rotundamente una nueva tregua con los grupos criminales y fue enfático al decir que continuarán con la represión. Nada está más lejos de decir que o estamos dejando los territorios o estamos pactando con pandillas a partir de eso. Lo que sucede es que en la PNC hemos realizado un proceso administrativo ambicioso sobre el ordenamiento de los planes. Agregó que los pandilleros implicados en asesinatos de miembros de la corporación policial serán trasladados al penal de máxima seguridad. Ok, fuertes críticas contra el director de la Policía Nacional Civil y por supuesto el gobierno de El Salvador. Una de las principales críticas es donde dice el director, mire, la FIRS hace ratos ya no estaba vigente, por lo tanto no es un tema que hoy sea novedad. El tema es dos cosas. Uno, en que en conferencia de prensa no nos habíamos dado cuenta, nos tenemos que dar cuenta porque alguien agarró un memorándum, lo filtró y terminó aceptando, el amigo Howard Cotto, a quien le tengo mucho respeto, pero obviamente hay muchísimas críticas. Él señala, parafraseando, de que todo inicio tiene su final, es decir, toda unidad al alcanzar un objetivo o una estrategia, haberle evacuado el tema Astor, es que como en un partido de fútbol tú sacas a un jugador pero metes al otro.
¿Y dónde están los nuevos planes? Número uno. Número dos, hemos conocido donde los miembros de la corporación policial que están diseminados en diferentes agencias, en diferentes sedes, delegaciones, que no tienen esa especialización, ahora se van a encargar de eso. Sí. Hay fuertes críticas porque la FIR nace precisamente como una estrategia para recuperar territorios. ¿Se han recuperado los territorios? No, y entonces ¿por qué se quita la FIR? Voy con tu opinión, por favor. Sí, yo creo, Sergio, como lo menciona el director, si realmente es caduco el tipo de plan que se había implementado, tenemos una vorágine de violencia muy alta, pues, y no es un secreto, lo mencionamos en el primer segmento, y yo creo que como población civil esperamos que la policía planifique e implemente un nuevo plan, como él mismo lo menciona, que se está renovando en este tipo de accionar contra la delincuencia, y se vean nuevas unidades élite, por decirlo de esta manera, porque tú tienes mucha razón al decir que tal vez el policía común, el que está en delegaciones, la gente que anda a diario en las zonas territoriales, no tiene la misma capacidad. Yo creo que operativamente la policía en El Salvador es de las mejores de Centroamérica, inclusive estadísticamente estábamos a ese nivel. Lamentablemente la delincuencia es tan alta que no se puede ver esa ventaja que se tiene. Sin embargo, no podemos dejar a un lado que las maras y pandillas tienen un arsenal muy grande, pues, y que puede superar inclusive al policía común. Es decir, no vamos a equiparar M16 AK-47 con las armas que tiene un policía en una delegación y que inclusive... armas de asalto de grueso calibre. Armas de grueso calibre, exacto. Y que son privativas de la Fuerza Armada. Inclusive vemos cómo en las ciudades, en nuestra capital, están las delegaciones a tales horas de la noche cerrando, pues, previniendo eso. Es decir, que necesitamos unidades élites tal vez con un armamento como en el tiempo de la guerra, adecuado. Luis. Como en el tiempo de la guerra cerraban los espacios físicos. Sí, lamentablemente, es decir, que estamos como en una guerra no declarada oficialmente, pues, contra estos grupos criminales, y yo creo que, lo vuelvo a mencionar, el problema grande también, y yo creo que Astor también lo mencionó anteriormente, es la extorsión ha permitido demasiada capacidad de compra de armamento y de compra de voluntades también, de policías, jueces, abogados y políticos, ya no se diga. Pues yo creo que ahí también han mermado mucho a la sociedad salvadoreña, y por eso estas estructuras han tenido esta incidencia política. Y por tal razón es normal, siento yo, que la población inclusive desconfíe y esté hablando de una tregua nuevamente. Ok, Astor Escalante, ¿su opinión? Bueno, yo creo que digamos, el mandato que tienen la policía, la Fuerza Armada, las autoridades, es demostrar que estos cambios que han realizado van a ser justamente sustituidos por otras estrategias, y que esas estrategias van a dar iguales o mejores resultados. Es decir, aquí tendríamos que estar pendientes de cómo se va reduciendo los índices delictivos en términos generales, el tema de homicidios, o sea, los delitos de sangre, lesiones, el tema de violaciones, pero ha aumentado el tema de extorsiones. Ha aumentado. Bueno, ha aumentado ahorita. Sí. Y si él me dice que hace rato la FIR ya no existe. Sí, pues se necesita una acción más rápida, inmediata. Y ciertamente se necesita golpear con unidades especializadas. La policía tiene unidades especializadas. Las unidades táctica operativa, no vayas a pensar que son unidades que no tienen como la experiencia. Justamente en el combate, por cierto, al secuestro que hicimos en el país, con la policía, con otras entidades donde se involucró la Asociación Nacional de la Empresa Privada, las unidades táctico-operativas de la policía combatieron adecuadamente el tema del secuestro. Se logró erradicar, se lograron rescates importantes, no quisiera mencionar nombres, pero digamos, es decir, no son unidades que no tengan experiencia realmente. Ahora, la misión, como dice el director, y yo le tomo la palabra, es que esos lugares donde la gente al día a día menciona que hay crimen, que hay delincuencia, que hay pandillas, esos lugares no deben de dejarse en la tranquilidad, sino que combatirlos permanentemente, y por supuesto que garantizarle la seguridad a la gente honrada, a la gente honesta de esos barrios, de esas colonias, y buscando cortar, digamos, ese cordón umbilical que pudiera existir entre delincuentes y personas de la sociedad civil. Me refiero a madres, padres, hermanos, etcétera. O sea, si el hermano, si el hijo cayó en la desgracia de la pandilla y ha cometido hechos delictivos, tiene que ser
sancionado conforme a la Constitución y las leyes del país. Okay. ¿No? Y también algo importante, Sergio y Astor. Yo creo que la presencia policial es bien determinante como factor disuasivo, pues. Sí. Y se me viene a la mente, me recuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando tuvimos la visita del presidente Obama, que visitó la Catedral Metropolitana, no se registró ningún robo, ningún ilícito en el centro de San Salvador. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo básicamente es un factor disuasivo realmente. Tenía varios dispositivos de seguridad, no solamente la nación más poderosa del mundo, sino que adicionalmente se había destinado a agentes de la corporación policial. Y por eso a Giuliani o Giuliani, como se le llame, le ha funcionado su plan en Nueva York, ¿verdad? Sí. Entonces, porque se dota de recursos. Siempre hemos discutido que la seguridad del país requiere recursos importantes, pero la polarización política que tenemos afecta mucho. Afecta eso, bloquea lo que hace un rojo, ¿verdad? Un tricolor lo detesta y viceversa. Entonces, hace un momentito vos estabas mencionando que está complicado, ¿verdad? Digamos, algún sector político. Yo digo que no está complicado un sector político en particular, un partido está complicado, 2, 3 partidos políticos, pero está complicado el país. Si, por ejemplo, digamos, el FMLN gana las siguientes elecciones presidenciales, entonces continúa manejando un país complicado. Si las gana Arena, igual okay. O peor. Caballeros, recibimos el llamado de enlazarnos con el mensaje que el señor presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, va a dirigir a la nación en cadena nacional, ya lo habíamos adelantado, y el cual, por supuesto, respetuosamente nosotros como medio de comunicación, damos paso a continuación. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Bueno, luego de haber escuchado el mensaje del señor presidente de la República dirigido a la población salvadoreña, retomamos el tema, y es que existe ciertamente cierta desconfianza a la corporación policial. Ustedes lo han visto en los últimos días en sendas encuestas donde la población salvadoreña muchas veces dice, mire, vamos a poner la denuncia y no hemos puesto la denuncia cuando los mareros en términos de extorsión ya se han dado cuenta. Tengo una nota, producción, acompáñenme rápidamente, se las quiero presentar a la población salvadoreña, extraída precisamente de Teleprensa, donde se hace un sondeo, donde se hace una tabulación de datos de lo que la población salvadoreña expresa con relación a la Policía Nacional Civil, que nació en el 92 de los acuerdos de paz. A continuación, se la presentamos. El estudio evaluó la percepción de la población sobre la Policía Nacional Civil, incluyendo niveles de confianza, actuación y abusos. El tema del miedo, como la variable miedo o sentimiento de inseguridad puede incidir sin duda en las respuestas que la gente pueda ofrecer en una encuesta de opinión. Lo primero que se destaca es que la población tiene un nivel de confianza intermedio en la institución, reconociendo el esfuerzo que se hace para combatir a los grupos criminales. Que patrulla muy frecuentemente aquellas comunidades, sobre todo de escasos recursos. Sin embargo, solo un 41% de los encuestados llamaría al 911 al ser testigos de un hecho delictivo. Solo el 23.6% está muy dispuesto a ayudar a la policía con información sobre un delincuente. Y solo una tercera parte asegura que está dispuesta a obedecer a un agente. Hay una percepción de que no necesariamente la policía, no necesariamente hay que obedecer a la policía. Un 7.7% dijo haber sufrido abuso verbal de un elemento policial y un 2.4% físico. Pero estas cifras suben cuando no se trata de un hecho directo. Cerca del 30% de los consultados expresó haber visto en el transcurso del último año que un policía maltratara a otra persona. Un 7.5% aseguró que ha visto a un policía cometer un hecho delictivo. También se determinó que los habitantes de municipios rurales sienten más confianza por la policía comunitaria. Los ciudadanos que viven en comunidades donde la policía conversa con las personas, donde la policía apoya esfuerzos de prevención, donde la policía se relaciona con los niños y jóvenes de la comunidad, están menos expuestos. Aunque existen elementos positivos, se debe seguir trabajando en la confianza para que los salvadoreños sean los primeros colaboradores de la corporación.
Ok, esta es la percepción de la población salvadoreña de primera mano, calientita, de la Policía Nacional Civil. Se lo presento. Sí, Sergio, yo creo que lamentablemente por malos elementos policiales, e inclusive de la Fuerza Armada, acabo de mencionar, la población etiqueta a toda la corporación. Yo creo que no debería ser así, no se debería satanizar a toda la institución por este tipo de situaciones y malos elementos. ¿Usted cree, Luis, de verdad que la percepción de la gente todavía sigue siendo negativa, como inclusiva? No, inclusiva dentro de la corporación policial. Es decir, ¿no cree que ese tema de malos elementos, Aster, ya fue superado? ¿Por qué? Porque yo le puedo preguntar a usted, y nosotros dos fuimos parte de la Fiscalía General de la República con mucha honra, pero yo le podría decir que en la Fiscalía hay malos elementos, pero todo el mundo está aplaudiendo la labor de la Fiscalía. Entonces, la pregunta es, ¿seguimos todavía en la percepción de que esa percepción del pueblo salvadoreño es por algunos elementos o realmente la gente ya no cree en la policía? Yo creo que la policía se ve más porque realmente es una institución, por decirlo así, más grande que la Fiscalía, y que es como de primera mano la que incide directamente en el combate al crimen. Es decir, que la parte operativa de la PNC es más visible. Y recordemos también que la Policía Nacional Civil nació con el objetivo de comprender, entender de mejor manera a la población civil. Sin embargo, obviamente hay elementos de la policía antigua que tal vez no han logrado como inmiscuirse mucho con los nuevos preceptos que se buscan, pues, y eso es lamentable, porque de igual manera como tú y Astor, me imagino que tienen conocidos amigos que comentan sobre malos elementos, inclusive no solamente de corrupción, sino que en despotismo, cuestiones de que tal vez se ensañan con población civil, y la población eso lo ve mal, porque estamos viviendo una época, como lo dije anteriormente, una vorágine de violencia muy alta, y yo creo que he sido víctima de un delito y encima viene un policía y me agrede verbalmente, ya sea casi físicamente, solo porque tal vez no daba el cinturón de seguridad, pongamos un ejemplo, y la población lo siente mucho, pues ese tipo de agresión, ya sea verbal o física del policía hacia la población civil. Por eso obviamente en este tipo de encuestas no sale muy bien evaluada la corporación, y lamentablemente, ¿por qué? Porque, como lo decía inclusive Astor, hay lugares donde la policía comunitaria ha hecho buena labor, pues, y de eso casi no se ve, no se habla mucho, la población poco lo conoce, porque realmente impacta demasiado el asesinato, el decapitado, que yo creo que también los medios deben ser un poco más sutiles a la hora de transmitir ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Por la misma cuestión humana, pues, de los familiares. No vamos a ver a nuestro familiar desmembrado, pues yo creo que eso también ha contaminado mucho la mentalidad de la población civil, pues, y ha afectado para ese tipo de encuestas. Ok, Astor, voy con usted, pero antes quiero plantearle el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días. Ya me lo están terminando ahorita y por supuesto ya se lo voy a presentar rápidamente. Voy con su apreciación, Astor, por favor. Bueno, mira, de todo hay en la viña del Señor. Hasta en las familias más honorables hay buenos y hay malos. Yo creo que en términos generales la Policía Nacional Civil está demostrando una operatividad y un trabajo. Sí. O sea, pero el problema de la delincuencia también es un problema grande. En el tema de la Fuerza Armada hay buenos elementos que son la mayoría y hay malos elementos. Entonces, lo que tienen que hacer las instituciones es autodepurarse, ¿verdad? Sacar lo malo y fomentar lo bueno, proteger a los buenos elementos, apoyarles, generarles mejores condiciones de trabajo para que tengan un incentivo más fuerte y combatir la delincuencia con mucha mayor contundencia. Ok, quiero compartir participación ciudadana y luego retorno con usted, Astor Escalante. Ricardo Sosa, señores, nos comparte precisamente este comentario, experto en criminología. Si se eliminaron los batallones FIRS es porque ya recuperaron los territorios donde operaban. Preguntas, señores diputados. Bueno, seguimos rápidamente con más comentarios de este experto. Dice, la Comisión de Seguridad de la Asamblea, que nos representa y aprobó las medidas extraordinarias y la renovación. Vamos con más. En El Salvador las víctimas continúan invisibilizadas. No ha cambiado la historia. Pasó la guerra civil y ahora en guerra social se repite. Pregunta, Astor, voy con usted, por favor. Sí, mira, yo sinceramente en el tema de los FIRP, creo que el director de la policía y la corporación policial
debería, en mi opinión, demostrarle a la colectividad, a la ciudadanía, que ya tienen una nueva estrategia, una estrategia que continúe combatiendo esa criminalidad. Pero independientemente que la muestren, que la anuncien y eso, creo que lo mejor es que la policía continúe combatiendo a los delincuentes, se encuentren donde se encuentren. Se encuentren en territorios supuestamente ocupados, vayan en los buses, estén en los mercados, no quiero mencionar denominaciones de mercados o lugares, se encuentren en cualquier parte del país. La función de la policía, del ejército, es combatir a los delincuentes. Eso es lo que le genera también a la población una expectativa favorable hacia el trabajo que está haciendo la policía. Hay muchas personas que se identifican con el trabajo que hace el policía. Yo te voy a mencionar un ejemplo. Mira, a mí no me gustaría ser policía, voy a decirlo sinceramente, y peor ser policía de tránsito y estar bajo el inclemente sol o la lluvia y que de repente me pase llevando un vehículo, un motorista, un cafre, digamos, del volante, que tenemos tantos. Mira, a todo eso se expone el agente policial, el policía que anda combatiendo y persiguiendo, por ejemplo, a los delincuentes allá en los cantones, en los caseríos, donde se van a esconder también estos delincuentes porque sienten el azote de la policía, exponen la vida y los matan. Y yo quiero decirte una cosa, a mí no me agrada desde luego que estén habiendo policías y soldados muertos o familiares de policías muertos, pero también eso te denota que los delincuentes están reaccionando a una operación de fuerza y de acción de la policía. En el año 2005, y te lo puedo decir con la personal experiencia, fui director general de centros penales, implementé medidas que en aquel momento se dieron drásticas, fui cuestionado políticamente, así pasa cuando haces algo, entonces los delincuentes empezaron a matar custodios del sistema penitenciario. Mi pésame para las familias del sistema penitenciario que fallecieron en aquel entonces y que han fallecido también en estas nuevas administraciones, pero significa que vos estás trabajando en contra de los delincuentes. Cuando combatimos el secuestro en el país, también hubieron bajas de la policía. Allí en ese tema, yo quiero decirte, porque está de moda tocar el tema de la libertad de expresión y toda la cosa, que yo siempre he sido un hombre de libertad de expresión. Nunca, por ejemplo, le he negado una entrevista o algún comentario a un periodista que me ha pedido, y creo que es un deber, sea uno funcionario o no, porque también le ayuda al periodista no solo a ganarse el sustento de cada día, sino le ayuda a trasladar la información a la población. En el combate al secuestro se hizo una estrategia de comunicación. Se buscó, se tocó las puertas a los medios de comunicación y los medios de comunicación cooperaron. A mí me encantaría que en el combate de la delincuencia que se hace en el país, los medios de comunicación cooperaran. Cuando tuvimos el conflicto armado, hubo una guerra también psicológica en donde los medios de comunicación le decían a los levantados en armas, desertá, entréganos el fusil o tíralo y nosotros te vamos a proteger. Mira, imagínate que hubiera una campaña fuerte que golpeara también la psiquis de los delincuentes. Yo te aseguro que varios delincuentes también reaccionaran o recapacitaran. Hay algunos que ya no, pero ese esfuerzo se puede hacer, el esfuerzo con las universidades. En nuestro país, y aquí tú tienes seguido, Sergio, invitado a un psiquiatra, preguntarle cuántos psiquiatras hay en el país. Hay pocos, pero las universidades también podrían hacer ese aporte, no para que les regalen el trabajo profesional al Estado, pero para que hayan convenios. Combatir la delincuencia, resolver los problemas económicos del país, combatir o resolver el problema de las pensiones en el país, mira, es tarea de todos. Unos porque hicieron bisiesto el muñeco ese, en donde lo acondicionaron para que se enriquecieran muy pocos y nos dejaran
pelando suertes, ¿verdad?, a muchos de nosotros, y otros porque en el camino también han tomado medidas que han problematizado más ese sistema de pensión. Ok, me desplazo y les presento. Voy con usted, Luis, rápidamente. Perfecto. El tradicional collage que esta noche hemos preparado para todos ustedes de las noticias más emblemáticas. Dice así: Fiscalía General de República emprendió captura contra 593 pandilleros esta madrugada. Un sargento y un exmilitar, entre 8 muertes violentas el día de ahora. Llaman a protestar contra el gobierno por ola de asesinatos de la policía. Pandillero, la guerra en las calles es contra la policía y muy poco con los rivales. Policías siguen bajo ataque en El Salvador. PNC desarticula grupo especializado dedicado a arrebatarle el territorio a las maras y pandillas. Diputados de oposición ven indicios de tregua a pandilleros al deshacer el grupo que arrebataba territorios. Fiscalía tras la pista de varios políticos que tendrían pacto con pandillas para elecciones 2018. Pandilleros del Salvador reclutan a jóvenes en Facebook. Bueno, con esta nos incorporamos. Luis, su opinión. Sí, Sergio, yo creo que Astor ha tocado un tema muy interesante en cuanto a que la seguridad es tarea de todos. Y yo creo que la planificación estratégica es bien determinante, porque de nada va a servir un ataque frontal a estos grupos criminales como lo ha hecho la policía, y que realmente por eso se está viendo el contragolpe, por decirlo de alguna forma, de parte de estos grupos criminales contra policías, familiares y gente del ejército, si no se les va a proteger, pues. Es decir, se necesita, yo creo que tal vez aquí un cambio radical, porque no es secuestradores lo que estamos combatiendo, son estructuras que como ya tienen mucho tiempo, muchos años en El Salvador, en el país, se han diseminado por el territorio nacional. Es pequeño nuestro país, lamentablemente, para favorecer a los policías, no es como en Estados Unidos. Recuerdo, hablaba una vez con un amigo que él había trabajado allá, que él decía: yo trabajé en agente encubierto, pero a mí fácilmente me trasladaban a otro estado. Y allá obviamente el territorio lo permite. Aquí en El Salvador, básicamente, recorres El Salvador en un día, pues, y eso afecta también a los policías. Yo creo eso a la hora de salir de licencia, por ejemplo, que la PNC podría tomar como medida de salir de forma grupal, facilitarle su arma de fuego, pero también yo creo que la corporación algunos elementos deben de tomar estas medidas de autoprotección, porque muchos de ellos también van a lugares realmente donde ya se sabe que son lugares de alta peligrosidad, pues se exponen de forma grande, pues, y yo creo que eso se debe de evitar enormemente. Pero retomando lo de las pandillas y lo de las maras, estos grupos poseen una organización y una operatividad bastante estructurada, y la respetan, y realmente respetan esa jerarquía, pues, y básicamente actúan como que estuvieran en guerra. Y bueno, yo creo que para nadie es un secreto, pues lo acabas de leer tú en las noticias. Se han encontrado, por cierto, notas también parece ser que de la MS, en cuanto que dicen que van a atentar contra empleados públicos, inclusive contra gente que trabaja en el gobierno, y ya no se diga contra los policías. Pues yo creo que estos son indicios que el gobierno debe de retomar para comenzar a elaborar ya unas políticas de seguridad que abonen para minimizar, porque obviamente va a ser difícil por decirlo así, erradicar la peligrosidad que pueda tener un agente o los familiares, pero por lo menos para disminuir, que ya no se esté tanto en riesgo en estas zonas, pues, que está de mano mencionarlas, que son muchas y que ya sabemos que el control territorial, o sea, tú vas y te piden el DUI, eso no puede existir en un país que aparentemente vive en una libertad, pues, o sea, es decir, estamos en una guerra no oficializada con estas estructuras criminales, y yo creo que es lo que debe de cambiar, Sergio. Ok, voy a una pausa, volvemos. Y bueno, señores, Astor, Luis, quiero compartir con ustedes precisamente el operativo, que la Fiscalía General de República implementó en la noche anterior, cuando procede a la detención, como veíamos en el tradicional collage de noticias, de más de 500
Acá me desplazo precisamente. Fiscalía emprendió captura contra 593 pandilleros esta madrugada, pero también hay una nota que le extraemos nosotros de Teleprensa y quiero presentárselas a todos ustedes precisamente para efectos de ilustración de lo que se realizó por parte de la Fiscalía General de la República en la detención y girar órdenes administrativas contra miembros de las maras. A continuación se la presentamos. Agentes de las unidades especializadas de la PNC fueron desplegados por distintas comunidades de San Salvador, incluyendo la Don Bosco e Iberia. Allanaron decenas de viviendas, capturando a los miembros de una pandilla que opera en esta zona de la capital. Comunidades cercanas a la tiendona. Hasta el momento llevamos 56 personas detenidas. Dios les bendiga. Los detenidos serán acusados por diferentes delitos. Llevan el delito de organizaciones terroristas y estamos en proceso todavía del operativo de capturar a otras personas. Además, agregarán cargos a personas que ya se encuentran en centros penales. Por homicidios y por organizaciones terroristas, que también son parte de la estructura delincuencial que hemos golpeado este día con la finalidad de dar tranquilidad a la ciudadanía honrada que vive en estos sectores. En total, fueron capturadas más de 100 personas en diferentes operativos realizados en la zona paracentral del país. Ok, Astor Escalante, su reacción. La verdad que es importante el trabajo que hacen las instituciones. O sea, las instituciones en este caso, policía y fiscalía. Yo veo allí en la parte operativa, desde luego, los policías trabajando. Y si a mí me preguntan que si en esa zona se habrá cambiado el clima de inseguridad por seguridad, muy probablemente que la respuesta sea positiva. Es decir, la Fiscalía da las órdenes administrativas. No es trabajo de los fiscales emprender materialmente la captura de esos 593 es la policía, o los que sean, sino la policía. Pero aquí lo importante también, Sergio, es ver a cuántos de esos los va a mantener el sistema en la cárcel o aplicándoles una medida, porque tampoco se va a hablar de que metan a la cárcel a diestra y siniestra en forma injusta del sistema penitenciario. O sea, hay que ver la efectividad que puede tener el sistema, y estamos hablando de jueces, fiscales, policías, para responsabilizar y llevar al banquillo de los acusados a los que han cometido hechos delictivos, y a los que no, pues tampoco que se maltraten. Es decir, no se busca una corporación policial ni se justifica que vaya a montar pruebas y que vaya a agarrar a los jóvenes a golpearlos, y jóvenes que no puedan tener ninguna actividad delictiva. Hay que ser duros contra el delincuente, pero proteger desde luego a la ciudadanía honrada. Hay otro punto importante que Astor lo acaba de comentar. Yo creo que también muchas veces se deja de un lado la parte de los penales aquí en el país. Y para nadie es un secreto que cada vez que se hacen requisas en los penales se encuentran celulares, tablets, si hasta plasmas han encontrado. Una vez inclusive encontraron una fuerte cantidad de dinero, pues si parecía cooperativa o préstamo lo que daban en ese lugar. Y yo creo que el gobierno debe de tomar medidas al respecto, en cuanto no se puede permitir ya que estén saliendo órdenes o esa interacción que se tiene con las pandillas, con los miembros que están afuera. Eso de las redes sociales inclusive, eso no es nuevo, pues muchos pandilleros inclusive subían fotos a Facebook estando en la cárcel. Y quieras o no, las redes sociales, ahora el internet favorece mucho para la criminalidad en este caso, pues. Mira, no se puede decir mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero en muchas partes del mundo, desgraciadamente, incluso países que tienen cantidades de recursos como los que hemos mencionado, Estados Unidos, siempre hay ese problema en el sistema carcelario. ¿Te recordás, por ejemplo, en Alcatraz? La fuga de Alcatraz, de un presidio con todas las medidas de seguridad. Los internos burlaron esa seguridad y se escaparon. Algunos dicen que probablemente los tiburones los comieron, o se murieron. Las aguas tan frías de allí se ahogaron o se murieron, pero eso nunca se explicó, y los fulanos
se las ingeniaron, Sí. dejaron en sus camillas de cemento, de hierro, las máscaras hechas con la masa de la Hicieron varias cocina, películas de eso. pues se pusieron pelo y pasaba el custodio, ¿verdad? Ahí está fulano, ahí está mengano, en cualquier parte del mundo. O sea, ¿cuál es el trabajo? Pues es un trabajo permanente que no termina. Es como los tribunales. Yo cuando llego a algunos tribunales, veo a los pobres secretarios, a los pobres resolutores, con los escritorios que ni se miran, porque el trabajo no... Los fiscales, por ejemplo, cuando voy a algunas unidades, a algunas delegaciones, a algunas oficinas fiscales, ni tiempo a veces les queda a los pobres fiscales de atender, porque hay bastante delincuencia. Sí. Pero yo siento que el problema, como lo veo yo, o sea, las maras y pandillas no son personas, no son criminales comunes y corrientes. Y yo creo que aquí es la clave también, porque no se pueden combatir con unas acciones triviales, pues, sino que hay que crear nuevas. Ni con un solo enfoque. Ni un solo enfoque, Porque exacto. tenés que, por ejemplo, en aquellos territorios recuperados, o sea, vos tenés que llevar la escolaridad, Sí. la diversión, el trabajo. Hay marginación. Yo no estoy diciendo que los pobres vayan a hacerse delincuentes, pero sí está reconocido como factor delincuencial que en las zonas marginales llegue el crimen organizado a coger esos viveros y los convierte en delincuentes. Es más, muchos mareros, pensaría yo que son mareros porque los han obligado a ser mareros, les dieron la pistola para que mataran y ya entraron en esa vorágine de violencia y ya no pueden salir. ¿Saben qué es lo peor? Que las pandillas, como lo dice la noticia, que la guerra es contra las autoridades, no entre rivales. Es decir, que ellos se ponen de acuerdo más fácil que nuestros propios políticos. Eso es lo más lamentable, pues, porque al no haber una cohesión política de trabajar como país, para nosotros los salvadoreños, que somos los que nos beneficiamos del gobierno. Este préstamo que se perdió, Luis, yo creo que es una pérdida para el país, una pérdida en desarrollo. ¿Cuál de todos? 115 millones de dólares que iba a desarrollar la parte de la zona norte. O sea, mira, le hacen una callecita bonita, ya salen la gente vendiendo frutas, vendiendo flores, ponen su tiendita, ponen restaurantes, es un desarrollo, ya te dan ganas de ir a pasear, pero por un tema ideológico político se perdió eso. A mí me comentaron algunas personas de diferentes partidos políticos, incluso del partido que se opuso y que no dio los votos, que estaban desmoralizados porque ellos pensaron que con este préstamo también les iba a servir políticamente a ellos para hacer una oferta política a sus habitantes. Y como no se aprobó el préstamo, pues se quedaron sin... La polarización política está afectando demasiado el país, lamentable, pues, porque como lo mencioné, o sea, las estructuras criminales se ponen de acuerdo más fácil para combatir al gobierno y no hay una reacción inmediata. Eso es lo triste, pues, porque como país no sé hasta dónde vamos a aguantar. Está la supuesta manifestación de los policías indignados para el día viernes, y yo creo que a ese tipo de situaciones hay que prestarle mucha atención como el gobierno, pues, porque no puede permitir que las personas que son las encargadas de la seguridad pública en nuestro país estén inconformes de esta forma. Tú estás mencionando la manifestación que se ha programado para Han programado una para el viernes de policías contra precisamente el gobierno por las muertes de los policías. Pero el día de mañana ya está oficializado el cierre de calle por excombatientes de la Fuerza Armada. Es decir, estamos viendo diferentes manifestaciones que en este caso los excombatientes no están relacionados propiamente a un tema delincuencial, sino que a un tema de no haber reivindicado las ofertas o promesas que electoralmente les plantearon en su momento, pero obviamente derivamos en lo mismo, en lo complicado que el país está y en la convulsión y polarización que El Salvador tiene. Sí, yo creo que estas manifestaciones tampoco el gobierno las tiene que tomar de forma política, de decir el típico discurso que inclusive Arena lo decía cuando era gobierno, que es la oposición la que incita a las calles a desestabilizarnos. No debe de ser así. Yo creo que inclusive ya la población difícilmente les cree realmente, pues. Es más, me atrevo a decir que quizás ni el voto duro de ellos les cree realmente eso. Ahora, también es importante destacar, Astor, Luis, que vamos a estar muy pendientes, porque acá en esta tribuna me acompañaron miembros de la Asociación de Policías que denunciaron que fueron hasta Casa Presidencial en el pasado, los antimotines se abrieron para dar paso
les dijeron que iban a articular mesas de entendimiento, denunciaron que nunca se llevaron esas mesas de entendimiento y a todos sus compañeros antimotines los trasladaron de esa unidad como premio. Sí. Vamos a estar pendientes el viernes de ese tema. Lo que habría que definir en el país es, digamos, las demandas y las existencias para satisfacer esas demandas. En otras palabras, si hay los recursos para satisfacer esas demandas, si esas demandas son justas, que no me cabe la menor duda que puedan serlo, y si el país realmente está respondiendo ante eso. El país tiene varios problemas, porque si hablas, por ejemplo, del haber, es como tu presupuesto, tu salario, y vienen tus hijos y te empiezan a pedir algunas cuestiones que puedan ser justas, pero vos no te alcanza el salario, ¿qué les vas a decir? No puedo darles. Entonces, mejorar, por ejemplo, las condiciones de recaudación fiscal en el país, combatir evasión, combatir elusión y, por supuesto, la transparencia en el adecuado y eficiente uso de esos recursos. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado. Quiero disculpar al licenciado Julio Valdivieso. Lo habíamos anunciado que esta noche nos iba a estar acompañando, pero por compromisos profesionales de última hora no nos ha podido acompañar. Será hasta la próxima oportunidad en el cual le hagamos la atenta invitación. Luis Contreras, muchísimas gracias. Un gusto, Luis, Sergio, nuevamente estar acá. Un gusto. Astor Escalante, gracias por haber atendido, no el llamado de 8 en punto, Canal 33, el pueblo salvadoreño. No, muchísimas gracias. Punto. Un saludo a los televidentes. Gracias. Saludos, señores, por supuesto, a COSAVI de RL, es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y quiero, por supuesto, compartir con todos ustedes la pregunta, el consolidado de lo que esta noche les trasladamos a todos ustedes. La pregunta que decía así: según su opinión, ¿qué tanto cree que el impuesto a la telefonía se ha estado realmente utilizando para seguridad y no para otros fines? Un 13% dice que mucho, un 15% que poco, un 23% que nada y un 49% dice que para otros fines. 215 votos. 8 en punto no duerme, siga participando. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. El día de mañana, Dagoberto Gutiérrez, Oscar Godoy y el doctor Miguel Portín Magaña en Noche de Jueves, Noche de Análisis. Pasen muy buenas noches y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.